Muy buenas noches, colegas. Nos encontramos una vez más para seguir compartiendo conocimientos, esta vez para hacer la descripción curricular de la competencia de lectura. Según el CENEP o el Currículum Nacional de Educación Básica, la competencia de lectura se denomina lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. Muy bien, el CENEP a su vez, o el Currículum Nacional de Educación Básica a su vez, define esta competencia como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Entonces nosotros tenemos que entender como profesores del área de comunicación que la competencia de lectura que nosotros estamos desarrollando es una interacción entre el lector, el texto y los contextos socioculturales. Porque no debemos olvidar que cuando un estudiante lee, pone en juego sus saberes previos. Continuemos entonces. Muy bien, entonces sabemos que el lector es quien cuenta con una serie de saberes y experiencias de mundo, incluyendo estrategias lectoras para entender cualquier texto, ¿no? El lector tenemos que entender en este plano de interacción entre el lector, textos y contextos socioculturales. El lector es quien va a tener, como ya había dicho anteriormente, con sus saberes previos. Por eso dice, el lector es quien cuenta con una serie de saberes y experiencias del mundo, incluyendo en estas estrategias lectoras para entender cualquier texto, ¿no? Estas estrategias lectoras pueden ser desarrolladas por experiencia, quiere decir que el estudiante, bajo su propia experiencia lectora, ha desarrollado una estrategia. O puede ser desarrollada en el ámbito escolar, ¿no? Con la ayuda de un docente. Ahora vamos a ver el texto. El texto es el contenido de lo que dice el autor, cómo lo dice y con qué intención lo dice. Ese es el texto, ¿no? Tomemos en cuenta que el texto no solamente es un contenido, ¿ya? No solamente es un contenido, sino que el autor lo escribió con una intención, ¿ya? Y bajo su misma bajo esa intención que él tuvo, también tuvo una forma de escribirlo, ¿ya? Por eso nosotros vamos a encontrar diversos tipos de textos, ¿ya? Entonces ya sabemos que el lector va a poseer saberes previos, ¿no? Para poder leer. El texto es un contenido, sí, pero principalmente es la expresión del mensaje, de lo que quería dar a conocer el autor. Y este texto fue escrito con una intención, con un propósito, ¿ya? Y por lo tanto tuvo una forma de escribirse, ¿no? Una forma de escribirse, por eso dice cómo lo dice, ¿ya? Hay diferentes formas de textos. Muy bien, continuemos entonces. Ahora hablemos del contexto. ¿Qué cosa es el contexto? El contexto son las condiciones de la lectura que provienen del lector, su interés por tal o cual texto, el propósito comunicativo, el tiempo con el que cuenta, etc. ¿Qué quiere decir? El contexto siempre va a estar ligado al lector. ¿Por qué? Porque el contexto va a ser parte de lo que rodea al lector, ¿ya? Y el lector también va a elegir el texto que quiere leer de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su contexto, ¿ya? De acuerdo a su contexto.
Por eso es muy importante tomar en cuenta el propósito, ¿ya? El propósito lector y el propósito comunicativo del texto, ¿no? Por ejemplo, si un lector quiere informarse, quiere aprender, quiere estudiar un tema, recurrirá pues a un texto expositivo, ¿no? Porque su propósito es aprender, informarse, ¿ya? Respecto a un tema. Ahora, si el lector quiere entretenerse, recurrirá pues a un texto narrativo, a un texto poético, de repente que le ayude a distraerse, a entretenerse, ¿no? Por eso es muy importante cuál es el propósito del lector. El propósito del lector se une al propósito comunicativo del texto, ¿ya? Si por ejemplo el lector quiere saber cuál es la opinión de alguien respecto a un tema, quiere conocer la opinión, los argumentos de alguien respecto a un tema, entonces recurrirá a un texto argumentativo, ¿no? Por eso, el propósito lector siempre va a estar relacionado con el propósito comunicativo del texto. Vamos a ver que sigamos hablando del contexto, ¿ya? El contexto, como habíamos dicho anteriormente, está ligado al lector, ¿no es cierto? Al lector, a la situación del por qué el lector quiere leer algo o el para qué el lector quiere leer algo. En función a eso, él va a elegir el tipo del texto y este texto va a tener un propósito comunicativo, ¿no? Ahora, además también el contexto va a provenir del entorno social. Por ejemplo, la lectura de un diario implica una lectura silenciosa. Estar al tanto de algunos conocimientos de actualidad un tiempo más o menos breve, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el mismo lector va a graduar, ¿no? Con qué intensidad va a leer, ¿no? O en qué periodo va a leer, ¿no? Por ejemplo, para informarse con un diario, digamos, va a utilizar poco tiempo porque lo que va a leer dentro de ese diario no requiere de mayor atención, ¿no? Sin embargo, si por ejemplo utiliza un texto ya informativo, un texto científico, para leer ese texto, él tendrá que utilizar un poquito más de tiempo. Muy bien, por eso dice acá, cuando se llama, ¿no? El contexto también nos va a dar a entender dónde leemos, ¿ya? Por ejemplo, cuando queremos leer en casa un periódico, poco tiempo, no necesitamos estrategias, pero cuando hablamos del entorno escolar, mientras que la lectura, por eso en un entorno escolar, conlleva a lecturas individuales y grupales, en voz alta y en silencio. Requiere más tiempo, ¿no? Porque ya se ha programado, se ha secuenciado actividades de lectura, tanto antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, ¿no? Por eso es importante que diferenciemos el contexto, ¿no? ¿En qué contexto el lector elige la lectura? ¿Ya? En un ámbito escolar, de hecho, va a llevar más tiempo. Ahora bien, tenemos que entender que como se relacionan estos tres factores, el lector, el texto y el contexto, depende la construcción del sentido y la interpretación del texto, ¿ya? Ya sabemos, el lector viene con sus saberes previos, ¿no? El texto va a tener contenidos, pero también de acuerdo a la intención del autor, ¿no? A lo que quiere comunicar el autor. Y el contexto es ¿para qué yo voy a leer? ¿No? ¿En qué situación voy a leer? Y ahí va también, en función al lector, nosotros elegimos el propósito comunicativo, ¿no? Al propósito lector, ¿no?
Y al contexto tenemos que saber dónde vamos a leer y el para qué vamos a leer, ¿no? Vamos a leer para entretenernos, vamos a leer para informarnos, etcétera, ¿ya? Muy bien. Ahora, construcción del sentido y la interpretación del texto, ¿ya? Si el estudiante está acostumbrado a leer textos breves o muy sencillos en contextos escolares donde predominan preguntas literarias, cuando tenga que enfrentar textos reales, habrá un divorcio entre lector y texto, debido a una falta en el contexto o una falla en el contexto, ¿no es cierto? Muy bien. Depende, ¿no? Como ya les decía, ¿no? El lector es muy importante para saber nosotros cómo vamos a enseñar. Por eso en el video anterior nosotros analizábamos que teníamos que partir de la realidad del estudiante, ¿no? De su realidad tanto de conocimientos como su realidad emocional, ¿no? Teníamos que partir también de su realidad sociocultural, ¿no? Por eso teníamos que tomar en cuenta las necesidades del estudiante, ¿no? Por eso decían, ¿no? Si, por ejemplo, yo, profesora de primer año de secundaria, de frente entro con textos de 4 o 5 párrafos, textos expositivos, ¿no? Científicos, de repente mi estudiante en la primaria no ha tenido ningún roce con ese tipo de textos, entonces habrá un divorcio entre el lector y el texto, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudiante no va a estar acostumbrado a lecturas amplias. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico para saber a qué tipo de texto está o a qué tipo de texto, a qué nivel de lectura y a qué intensidad de lectura y también a qué extensión de lectura está acostumbrado mi estudiante. Y partir de esa realidad y poder secuenciar y darle progresivamente textos un poquito más grandes para que el estudiante se vaya acostumbrando, ¿ya? Entonces, todo eso es importante. Por eso los tres, tanto el lector, el texto y el contexto, son importantes en el trabajo del área de comunicación en lo que se refiere a la competencia de lectura. Ahora, nosotros decimos, ¿no? La construcción del sentido y la interpretación del texto. Textos reales con textos verosímiles. Entonces, cuando nosotros relacionamos el lector más el texto más el contexto, vamos a tener éxito en desarrollar nuestra competencia lectora, ¿ya? De nada sirve que yo elija, según mi criterio como docente de comunicación, unos textos que de repente para mí me van a servir a desarrollar mi competencia lectora, si el contexto del estudiante no tiene nada que ver con esos textos. Y si el estudiante, si el lector mismo tampoco tiene los saberes previos para leer esos textos. Entonces es muy importante que para construir el sentido y la interpretación del texto existan textos reales que partan de las necesidades de los estudiantes y contextos verosímiles también, porque estos textos se relacionen con el contexto del estudiante, con el interés del estudiante, ¿ya? Por eso la lectura en el aula debe acercarse a otros contextos más reales y verosímiles que de alguna manera simulen o proyecten situaciones reales. De esta manera, la relación entre estos tres factores influirá positivamente en la construcción del sentido de un texto. Ya les decía, ¿no? Tiene que haber relación entre texto, lector y contexto. Continuemos, ¿ya? Muy bien, vamos a analizar, según el currículum nacional, qué nos dice sobre la competencia lectora, ¿ya? Entonces, el currículum nacional supone para el estudiante, bueno, supone que la competencia lectora es un proceso activo de construcción del sentido,
¿ya? La lectura es un proceso activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Tener en cuenta que para el currículo nacional, el estudiante va a realizar en lo que es la competencia lectora un proceso activo de construcción de sentido, ¿ya? Que se va a relacionar, por eso yo les decía, el lector, texto y contexto, ¿ya? Muy bien. La construcción de sentido implica poner en acción varios procesos cognitivos que requieren no solo de habilidades de decodificación, saber identificar la correspondencia, grafía y sonido. Eso es las habilidades de codificación, ¿no? A veces nosotros decimos, ese estudiante no lee bien. ¿Por qué? Porque de repente al momento de leer tartamudea, ¿no? Dice la construcción, así, ¿no? O sea, lee despacio, ¿no? Y decimos, no, ese estudiante no lee bien, pero de repente ese estudiante lee despacio, lee con dificultad, pero comprende bien, ¿ya? O sea, construye el sentido del texto bien. Ahora, de repente un estudiante que sí lee con fluidez, por ejemplo, dice, la construcción de sentido implica poner en acción varios procesos cognitivos que requieren no solo de habilidades de decodificación, o sea, lee con fluidez, pero de repente no entiende, no comprende lo que lee. Por eso nos dice que cuando hablamos de construcción de sentido, no solamente es poner en acción los procesos que se requieren para decodificar, ¿ya? Es decir, para saber identificar la correspondencia entre grafía y sonido. No solamente eso, no solamente es desarrollar habilidades de decodificación, ¿ya? Muy bien. Entonces, tampoco construir sentido significa tener cierto nivel de comprensión literal, o sea, identificar información explícita, tal como se presenta en el texto, sino de que el lector cuente con capacidades inferenciales relacionadas con la comprensión global. Muy bien, entonces nosotros cuando hacemos, ¿no? Cuando leemos, no solamente basta con leer con fluidez, no solamente basta con identificar información que está escrita en el texto, que podemos encontrar la respuesta inmediatamente, como decir, ¿no? ¿De qué color era la capa de la Caperucita? Todos sabemos que era roja, ¿no? No solamente se trata de encontrar información literal dentro de un texto, sino también de desarrollar capacidades inferenciales, ¿ya? Cuando nosotros construimos el sentido de un texto, ponemos en juego habilidades de decodificación, habilidades de comprensión literal y también habilidades de comprensión inferencial. Muy bien. Como por ejemplo, reconocer ideas principales, establecer relaciones de causa-consecuencia, de finalidad, de contraste, integra y compara, hace conclusiones y de interpretación, lo que significa múltiples maneras de entender un mismo texto por parte de varios lectores. Entonces, cuando nosotros desarrollamos o construimos el sentido del texto, tenemos que poner en juego muchas capacidades, ¿ya? Que componen esa competencia, ¿ya? No solamente habilidades de codificación, no solamente habilidades de localización de información explícita,
sino también habilidades inferenciales. Muy bien, entonces, esto se debe a que autores y lectores pueden tener intereses y propósitos coincidentes o contrarios, o que los contextos sociales y culturales influyan en diversas respuestas de los lectores ante el mismo texto, ¿no? Un lector no va a interpretar igual que el otro lector, va a depender bastante de su contexto sociocultural, ¿ya? Entonces, cuando nosotros construimos el sentido del texto, vamos a poner en juego primero habilidades de decodificación, habilidades de comprensión literal, habilidades inferenciales, habilidades de interpretación y habilidades de crítica, ¿ya? Entonces, para poder construir el sentido de un texto, tenemos que tomar en cuenta todas estas habilidades, ¿ya? Al construir el sentido del texto, no solo ponemos en juego capacidades literales e inferenciales, sino también críticas. Estas últimas nos permiten establecer una posición o postura de acuerdo o desacuerdo con respecto a las ideas vertidas en el texto. La lectura como práctica social. Ahora vamos a hablar de la lectura como práctica social. Muy bien, la descripción de la competencia lectora también enfatiza la concepción sociocultural. Tenemos que entender que nuestro enfoque de nuestro currículum nacional se sustenta también en la teoría sociocultural, ¿no es cierto? Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que la competencia lectora también va a enfatizar esta concepción sociocultural, ¿ya? Por eso dice la lectura como práctica social. Muy bien, es que estamos inmersos en diversas prácticas sociales. Todos nosotros estamos inmersos en diversas prácticas sociales, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, los adultos, en prácticas sociales del trabajo, como las reuniones de trabajo, la presentación de informe, ¿no? Cuando nosotros nos relacionamos entre colegas en el colegio, hacemos reuniones, ¿no? Que hoy en día se llama trabajo colegiado, ¿no? Y esto es una práctica social también. Por lo tanto, el texto que nosotros vamos a leer o los textos que nosotros vamos a leer también se van a enmarcar de acuerdo a este contexto, ¿no? De acuerdo a este contexto en el que nosotros nos encontramos. Y en el caso de los adolescentes, por ejemplo, la conversación que se da a través de amigos, con el lenguaje informal y simplificado, abreviaturas y emoticones, ¿no? Ellos, por ejemplo, utilizan el chat para comunicarse, ¿no? Hoy que estamos en la pandemia, ellos utilizan el WhatsApp, ¿no? Y ellos utilizan también un tipo de codificación, ¿no? Utilizando un lenguaje informal y decodificado, abreviaturas y emoticones. A veces ortografía descuidada, bromas y stickers, ¿no? O el lenguaje usado en los videojuegos en línea, ¿no? De esa manera ellos también están haciendo uso de lo que es el contexto sociocultural, ¿ya? El contexto sociocultural no solamente enmarca la sociedad, sino también la edad, ¿no? La edad, ¿ya? Muy bien. Ahora hablemos de los estándares de aprendizaje. La competencia de lectura progresa y lo vemos en los estándares. Resaltamos algunas descripciones para comprender la progresión, la cual se espera alcancen los estudiantes al culminar el ciclo. Ustedes saben que los estándares de aprendizaje nos dan una idea de lo que los estudiantes deben aprender, ¿no?
es una progresión, ¿ya? Es una descripción de lo que el estudiante debe aprender, ¿ya? Muy bien. Continuemos entonces con los estándares de aprendizaje. Muy bien, estándares de aprendizaje. Por ejemplo, ¿no? Acá dice, ¿no? Estructura compleja del texto, número variado de secuencias, heterogeneidad composicional, ¿no? Circular, flashback, raconto, circular, flashback, raconto. Muy bien, estos son técnicas de escritura narrativa, ¿no? Esas estrategias o técnicas de escritura narrativa, cuanto más estén en más grados los estudiantes, digamos en cuarto, quinto año, van a estar más relacionados con estas técnicas narrativas, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de los estándares de aprendizaje, cuál es la estructura del texto de acuerdo al ciclo del estudiante, ¿no? En el sexto ciclo, ¿qué estructura de texto el estudiante debe analizar o debe leer, ¿no? Por eso dice estructura compleja del texto, ¿no? De repente también, ¿qué secuencias del texto debe tener, ¿no? ¿Cuántas secuencias el texto debe tener también? Eso nos indica los estándares de aprendizaje, ¿ya? Por eso decimos de que cuanto más el estudiante avance en los ciclos de aprendizaje, estos estándares de aprendizaje también irán avanzando en qué es lo que requiere aprender el estudiante. Por ejemplo, aquí, ¿no? Muy bien, cuando hablamos de los estándares del sexto ciclo y del séptimo ciclo, por ejemplo, aquí vamos a diferenciar, ¿ya? El primer estándar dice, lee diversos tipos de texto con estructuras complejas y vocabulario variado, ¿no? Eso es del sexto ciclo, miren, ¿eh? Lee diversos tipos de texto con estructuras complejas y vocabulario variado. Entonces, el estudiante debe leer diversos tipos de textos con estructuras complejas y vocabulario variado. Ahora, este mismo estándar va a tener una variación en el séptimo ciclo. En el séptimo ciclo nos dice, ¿no?, que el estudiante debe leer diversos tipos de textos con estructuras complejas y vocabulario variado y especializado. Miren, ¿eh? Acá ya se hace introducción lo que es la palabra especializado. ¿A qué se referirá, no? Entonces, miren, hay una diferencia entre el estándar de aprendizaje del sexto ciclo y el estándar de aprendizaje del séptimo ciclo, ¿no? Cuando hablamos de vocabulario especializado, quiere decir de acuerdo a la materia que está estudiando, ¿no? Eso se llama vocabulario especializado, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Acá puede leer un texto sobre las enfermedades, digamos en el sexto ciclo lee un texto sobre las enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces el texto va a tener vocabulario variado, pero este vocabulario variado no va a ser especializado. En cambio, en el séptimo ciclo sí va a haber el vocabulario especializado. O sea, en este texto que va a leer sobre las enfermedades respiratorias, el estudiante en ese texto encontrará palabras que solamente utilizan los médicos de repente y tendrá que relacionarse con esas palabras para que conozca su significado, ¿ya? Muy bien, acá continuemos. Dice, interpreta el texto considerando información relevante y complementaria para construir su sentido global valiéndose de otros textos. Eso nos pide en el sexto ciclo. ¿Y qué nos pide en el séptimo ciclo? Dice, interpreta el texto considerando información relevante y de detalle para construir su sentido global valiéndose de otros textos y reconociendo distintas posturas y sentidos. Mira, acá nada más valiéndose de otros textos, o sea, una intertextualidad
pero solamente ¿para qué? Para interpretar el texto considerando información relevante y complementaria. O sea, digamos, ¿no? Va a analizar dos textos, eso se llama intertextualidad, cuando analiza dos textos, va a analizar dos textos, pero estos dos textos solamente lo va a analizar en el sentido para encontrar ideas principales e ideas secundarias. Por eso dice información relevante y complementaria, ¿no? En cambio, en el séptimo ciclo, este mismo estándar nos dice, ¿no? Interpreta el texto considerando información relevante y de detalle para construir su sentido global, valiéndose de otros textos, o sea, intertextualidad, o sea, utilizar dos textos que hablen del mismo tema, eso es intertextualidad, y reconociendo distintas posturas y sentidos. Acá ya el estudiante está haciendo ya el uso crítico, ¿no? Para distinguir qué postura tiene un autor respecto a un tema y qué postura tiene otro autor respecto a un tema. Muy bien. Ahora, en el séptimo ciclo, acá, por ejemplo, no encontramos un estándar, pero acá hay otro estándar que solamente está en el séptimo ciclo. Dice, integra información contrapuesta y ambigua que está en distintas partes del texto. ¿No? ¿Cómo? O sea, el estudiante ya tiene que leer de repente ensayos, ¿no? Y en esos ensayos el estudiante va a integrar información que se contradice o a veces va a ser ambigua y que va a estar en distintas partes del texto. Ya por eso en el séptimo ciclo ya debemos exigir un poquito más. Pero sin embargo, nosotros tenemos que tomar en cuenta los saberes previos del estudiante, ya les decía, ¿no? Siempre tenemos que partir de los saberes previos, ¿ya? Esto es lo que se espera, pero no necesariamente se va a llegar a eso, porque eso depende también del desarrollo que se ha tenido en grados anteriores, en ciclos anteriores, en niveles, ¿no? En primaria también, ¿no? Cómo han trabajado, eso depende, ¿no? Y sobre todo, colegas, depende de cuánto tiempo nosotros invirtamos en nuestros estudiantes para que se nivelen a los estándares que le corresponden a su desarrollo de la competencia, ¿ya? De acuerdo a su ciclo. Muy bien, acá dice, reflexiona sobre formas y contenidos del texto a partir de su conocimiento y experiencia. Y en el séptimo ciclo ya algo más va a hacer, ¿no? Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y asume una posición sobre las relaciones de poder que éste presenta. Mira, ve. Ya el estudiante va a asumir una posición. En cambio, acá solamente va a reflexionar sobre la forma y el contenido del texto a partir de su conocimiento y experiencia. Le diremos, ¿qué te parece la actitud? ¿O estás de acuerdo con el calentamiento global? ¿No? En el séptimo ciclo ya él va a asumir una posición respecto a ese tema. ¿Qué harías tú para solucionar el calentamiento global? ¿No? Ahora dice, evalúa el uso del lenguaje, la intención de los recursos textuales y el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural. Esto va a ser en el sexto ciclo. En cambio, en el séptimo ciclo dice, evalúa el uso del lenguaje, la intención de los recursos textuales y el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural. Bueno, tanto en el sexto ciclo como en el séptimo ciclo, este estándar se parece. Es el mismo. Pero acá en el séptimo ciclo se aumenta un estándar más que dice, explica el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el que fue escrito el texto. ¿Ya?
digamos que lee Orgullo y Prejuicio. El estudiante del siglo XXI que lee Orgullo y Prejuicio tiene que explicar el efecto que tuvo en él el texto. ¿A partir de qué? A partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el que fue escrito este texto. No va a decir, ay no, pero qué feo que las casen, que las mujeres no somos como objeto. No. Ella tiene, o él, o esa persona que está analizando Orgullo y Prejuicio, debe saber interpretar el texto a partir del contexto en el que fue escrito. ¿Cuándo fue escrito ese texto? ¿En qué siglo fue escrito ese texto? ¿Qué ideas reinaban en ese contexto, no? Todo eso lo debe hacer en el séptimo siglo. Muy bien, entonces acá también podemos encontrar, acá también hemos subrayado algo que se está aumentando. Dice, integra información contrapuesta y ambigua que está en distintas partes del texto. Eso lo está poniendo, ¿no? Lo está integrando, lo está aumentando. En cambio acá, estas dos, como ya hemos explicado, reflexiona sobre las... Esos, acá aumenta, ¿no? En el séptimo siglo aumenta, ¿no? Reflexiona sobre las formas y contenidos del texto y asume una posición sobre las relaciones de poder que éste presenta. Va aumentando. Muy bien. Estamos llegando ya a finalizar el video. Ahora vamos a dar algunas ideas fuerzas que hemos explicado en este video, ¿ya? Muy bien. En primer lugar, la construcción del sentido de un texto depende de la interacción entre el lector, texto y contexto. Eso ya habíamos dicho, ¿no? Para poder construir el sentido de un texto tenemos que interrelacionar al lector con el texto y su contexto. Es muy importante entender de que el lector viene con sus saberes previos. Que el texto está escrito con una intención, con algo que quiso comunicar el autor. Y el lector va a elegir el texto de acuerdo a sus intereses, a lo que él quiere aprender. También es muy importante el contexto donde va a leer este texto. Dónde se va a situar la lectura y por lo tanto el estudiante tiene que utilizar de acuerdo al lugar, al contexto donde va a leer, va a utilizar diferentes estrategias y también va a derivar su tiempo, algunas veces más, algunas veces menos, para lo que es la lectura. Para ello, el estudiante, consciente de sus propósitos comunicativos, pone en juego sus conocimientos, capacidades y recursos para comprender diversos tipos de textos a partir de sus saberes y experiencias previas. Vayamos con la idea fuerza 2. Los docentes debemos promover el uso de las capacidades literales, inferenciales y críticas, de forma integrada y en diversos contextos socioculturales. La tercera idea fuerza y la última. Una de las estrategias que debemos incentivar los docentes de secundaria en especial es el manejo de la intertextualidad, es decir, la lectura de dos o más textos de distintos autores sobre un mismo tema, sean complementarios o contrarios. Muy bien, colegas, este ha sido el video del día de hoy. Espero que haya sido clara mi explicación. Si no ha sido clara, déjenlo en los comentarios, por favor. Y nos encontramos la próxima semana con otro video. Muy bien, hasta luego, colegas. Por favor, suscribirse a mi canal. Hasta luego.